Mi papá y mi madrastra no me invitaron a su fiesta de inauguración porque me consideraban un extraño. Hola, Reddit. Estoy usando una cuenta desechable y nombres falsos para esta publicación porque realmente no quiero que nadie me rastree. Necesito desahogarme y espero algún consejo sobre qué hacer a continuación. Soy un chico de 28 años que trabaja como ingeniero de software en Silicon Valley. Me ha ido bastante bien, especialmente después de una promoción reciente. La vida ha sido buena, al menos en la superficie. Tengo un lugar decente, un auto elegante y suficiente dinero para no preocuparme por las facturas. Pero, como dice el dicho, el dinero no puede comprar la felicidad, y he estado sintiendo el peso de eso más que nunca últimamente. El verdadero problema es mi familia, o lo que queda de ella. Mi madre falleció en un accidente automovilístico cuando yo tenía 14 años. Fue una época difícil, pero empeoró aún más cuando mi padre se volvió a casar. Apenas un año después, se casó con Diana, una mujer que, para ser franco, no puedo soportar. La considero manipuladora y, de alguna manera, tiene a mi padre enredado en su dedo. Mi media hermana, Melissa, nació poco después de que se casaron. Ahora tiene 12 años y, sinceramente, es la única persona en esa casa que me importa. Diana hace todo lo posible para mantener alejada a Melissa de mí, pero Melissa es terca, y logramos mantenernos unidos a pesar de los mejores esfuerzos de su madre. Mientras crecía, siempre me sentí como un extraño. Mi papá y Diana dejaron en claro que su nueva vida realmente no tenía un lugar para mí. Pero traté de mantenerme conectado. Siempre estuve ahí cuando necesitaban algo, tratando de ser un buen hijo, a pesar de que a menudo parecía una calle de sentido único. Hace unas semanas, estaba teniendo un día bastante normal en el trabajo, revisiones de códigos, un par de reuniones y algunas lluvias de ideas con el equipo. Estoy bastante concentrado cuando trabajo, así que cuando mi teléfono comenzó a sonar en mi escritorio, casi lo ignoré. Pero luego vi que era mi papá llamando. Es raro que llame, especialmente durante el día, así que empecé a pensar que algo podría estar mal. Para mi sorpresa, no estaba llamando con malas noticias. Me preguntó si podía ayudarlos a mudarse a su nueva casa. Finalmente se estaban mudando a un lugar más grande, algo que sabía que Diana había estado presionando desde siempre. Al principio, estaba realmente emocionado. Pensé que tal vez esta podría ser una oportunidad para finalmente conectarme con mi papá, para demostrarle que todavía estoy aquí y dispuesto a ayudar. Pero había un sentimiento molesto en el fondo de mi mente, un recordatorio de todas las veces que me habían decepcionado antes. Decidí tomarme un tiempo libre en el trabajo para ayudarlos. Había un proyecto bastante importante en marcha, pero pensé, la familia es lo primero. Salí y compré herramientas nuevas, cuerdas y todo lo que pensé que podría ser útil para la mudanza. Incluso compré unos guantes resistentes para protegerme las manos. Mientras me preparaba, pensé que tal vez nos uniríamos en el trabajo compartido o, al menos, tendríamos una conversación decente por una vez. Escuché a algunos colegas hablar sobre sus relaciones cercanas con sus padres, cómo pasaban los fines de semana juntos o se ayudaban mutuamente con proyectos del hogar. Quería que esto funcionara con mi papá. Pensé que tal vez, esta vez, las cosas serían diferentes. Llegué temprano a su antigua casa el día de la mudanza. Estaba listo para comenzar, con la esperanza de impresionar a mi papá y tal vez incluso recibir un agradecimiento. Pero tan pronto como entré, papá y Diana apenas me reconocieron. Diana ya estaba ladrando órdenes a los trabajadores de la mudanza que habían contratado, y papá simplemente asintió antes de volver a lo que sea que estuviera haciendo. La vieja casa era un lugar de 2 pisos que había visto días mejores. No era enorme, pero tenía muchos recuerdos para mí, la mayoría de los cuales ellos probablemente habían olvidado. Empecé a trabajar, levantando muebles pesados y empacando cajas, mientras papá y Diana permanecían alrededor, supervisando. Escuché a Diana felicitar a los servicios de mudanza contratados por su profesionalismo, ignorando por completo el hecho de que yo estaba sudando a mares, haciendo tanto trabajo, si no más. En un momento dado, Diana accidentalmente derribó un marco de fotos que contenía una foto mía cuando era niño, y el vidrio se hizo añicos por todo el piso. En lugar de disculparse, simplemente se encogió de hombros y dijo algo como, bueno, eso es viejo y, de todos modos, iba a ir a la basura. Mi papá ni siquiera reaccionó, no me defendió ni dijo nada. Era como si la foto, y por extensión, yo, no importáramos. Para empeorar las cosas, Melissa ni siquiera estaba cerca. Diana la había enviado a la casa de una amiga, probablemente para evitar que me ayudara o pasara tiempo conmigo. Seguí moviendo cosas, pero ese momento todavía se quedó conmigo. A medida que avanzaba el día, me topé con algunas de mis viejas pertenencias de la infancia. Estaban metidas en bolsas de basura, claramente destinadas a ser desechadas. No podía creerlo. Estas eran cosas que pensé que estaban perdidas o tal vez guardadas para siempre bajo custodia. En lugar de eso, se dirigían a la basura. Terminé guardando algunas cosas y las metí en la cajuela de mi auto cuando nadie estaba mirando. La nueva casa era todo lo que la antigua no era, grande, moderna y en un vecindario bastante rico. Diana estaba claramente en su elemento, dando un gran recorrido a algunos de sus amigos y familiares que habían aparecido. Me quedé atrás, tratando de no estorbar, pero también sintiéndome más fuera de lugar que nunca. Era como si fuera un invitado en la vida de otra persona. Diana ni siquiera se molestó en incluirme durante el recorrido. Estaba demasiado ocupada mostrando la elegante cocina y la espaciosa sala de estar.
Le escuché decirle a mi papá lo aliviada que estaba de que la mudanza hubiera terminado y que ahora podían comenzar de nuevo. Fue entonces cuando lo escuché, el momento que destrozó cualquier esperanza que me quedaba. Mi papá estuvo de acuerdo con ella, diciendo algo sobre lo bueno que era separarse de los errores del pasado en esta nueva vida. Sabía que estaba hablando de mí. Me tomó todo lo posible para no estallar en ese momento. Me debatía entre confrontarlos o simplemente alejarme. Decidí mantener la boca cerrada, sin querer hacer una escena frente a sus invitados. Pero, a medida que el día pasó, no pude contenerlo más. Después de que todos se fueron, finalmente estallé. Confronté a mi papá y a Diana sobre lo que había escuchado. Diana puso esta expresión falsa de preocupación y me dio una disculpa a medias, diciendo que debía haber entendido mal. Mi papá, como siempre, trató de jugar al pacificador, diciendo que no era así, que me estaba tomando las cosas demasiado en serio. Eso fue todo para mí. Dejé salir años de sentimientos reprimidos. Como siempre me sentí como un extraño, como me trataron como un inconveniente, como apenas me reconocieron como parte de la familia. Diana ni siquiera se molestó en fingir que le importaba. Después de un rato, simplemente puso los ojos en blanco y me dijo que me calmara, advirtiéndome que no hiciera una escena frente a sus nuevos vecinos. No podía aguantar más. Salí furioso de allí, apenas conteniendo las lágrimas. No quería darles la satisfacción de ver cuánto me habían lastimado. El camino a casa fue borroso. Estaba tan enojado y herido que casi tuve un accidente. Cuando regresé a mi departamento, simplemente me apagué del mundo. Me tomé unos días más de ausencia en el trabajo, alegando que estaba enfermo, pero en realidad no podía enfrentar a nadie. Unos días después, recibí un mensaje de texto de mi papá. Fue breve y directo al punto. Básicamente decía que lo sentía, que las cosas se habían calentado y que no quería ningún rencor entre nosotros. Pero me di cuenta, por el tono, que estaba más preocupado por mantener las apariencias que por abordar lo que había sucedido. Luego, una semana más tarde, estaba navegando por Facebook una noche. Sí, lo sé, Facebook es un poco de la vieja escuela, pero todavía lo uso para mantenerme al día con algunos familiares y viejos amigos. Fue entonces cuando me topé con algo que me hizo hervir la sangre. Diana había publicado un montón de fotos de su fiesta de inauguración. Fue un gran evento. Había toneladas de personas allí, incluidos algunos miembros de nuestra familia extendida que no había visto en años. Todos eran sonrisas, disfrutando del nuevo lugar. Pero lo que realmente me atrapó fue que Diana había etiquetado a todos en las fotos excepto a mí. Era como si yo no existiera. Aún más insultante, les habían dicho a los invitados que estaba demasiado ocupado con el trabajo para asistir. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Al día siguiente, enfrenté a mi padre al respecto. No esperaba mucho, pero necesitaba escuchar qué excusa tan tonta se le ocurría esta vez. Trató de disimular, diciendo que era solo un malentendido, que ellos pensaban que no me interesaría una fiesta de inauguración aburrida. Diana, por supuesto, intervino con sus habituales tonterías, diciendo que no quería molestarme con asuntos familiares, ya que estoy muy ocupado con mi importante carrera. Pero era obvio que habían estado restando importancia a mi papel en sus vidas, especialmente ante sus nuevos vecinos. Estaban creando esta narrativa en la que yo era una figura distante y sin importancia, un error del pasado que convenientemente podían olvidar. Al principio, quería hacer algo dramático, algo que los hiciera arrepentirse de haberme tratado así. Pero entonces recordé algo, había configurado todo su sistema de hogar inteligente como un favor cuando se mudaron por primera vez. Tenía acceso a todo, las luces, el termostato, las cámaras de seguridad, incluso las cerraduras inteligentes. Cuanto más lo pensaba, más atractiva se volvía la idea. Comencé a planear cómo podría meterme con ellos en pequeñas formas molestas, nada demasiado drástico, solo lo suficiente para hacerles la vida un poco más difícil. Sabía que era mezquino, pero no me importaba. Se lo merecían. Empecé de a poco. Lo primero que hice fue hacer que las luces de su casa parpadearan a intervalos aleatorios. No lo suficiente como para ser alarmante, pero sí lo suficiente para ser molesto. Luego pasé al televisor y lo encendí y apagué en momentos extraños, generalmente cuando Diana intentaba ver uno de sus programas. Después de eso, me metí con el termostato y lo hice cambiar entre demasiado caliente y demasiado frío a mitad de la noche. El sistema de seguridad fue el siguiente. Lo configuré para activar falsas alarmas un par de veces a la semana, generalmente cuando apenas se estaban poniendo cómodos. Pude ver su frustración crecer con cada día que pasaba. Cronometré todo perfectamente usando las cámaras de seguridad para mirar sus reacciones. Había una extraña satisfacción al ver a Diana asustarse cuando las luces empezaban a parpadear o cuando la televisión de repente cambiaba a un canal diferente. Era como un pequeño espectáculo privado que solo yo podía ver. No les tomó mucho tiempo sospechar que algo raro estaba sucediendo. Escuché a mi papá hablando por teléfono con un amigo sobre lo extrañas que eran las cosas en el nuevo lugar. Diana estaba convencida de que la casa estaba embrujada. Incluso llamó a un psíquico para limpiar el lugar. No estoy bromeando. Vi, a través de las cámaras, a este supuesto psíquico caminar con un montón de salvia, cantando y agitando sus manos en el aire. No pude evitar reírme de lo ridículo que era todo. Melissa, desafortunadamente, quedó atrapada en todo el asunto. Estaba asustada y se negó a dormir en su habitación, convencida de que algo estaba al acecho en las sombras.
Esa parte me hizo sentir un poco culpable, pero al mismo tiempo, no pude evitar pensar que todo esto era culpa de Diana y mi papá. Ellos crearon este desastre. Nada de lo que hicieron funcionó, las luces seguían parpadeando, las alarmas seguían sonando, y su frustración crecía por el día. Unos días después, recibí una llamada de mi sobrino experto en tecnología. Había estado visitando a mi padre y a Diana, y notó algo extraño en su sistema doméstico inteligente. Investigó y encontró rastros de manipulación que rastreó hasta mí. No estaba escondiendo exactamente mis huellas, así que no le tomó mucho tiempo darse cuenta. Pensé que eso era el final, pero debería haberlo sabido mejor. Una noche, llamaron a la puerta de mi departamento. No esperaba a nadie, así que me sorprendí cuando la abrí y encontré a mi padre parado allí, luciendo más desesperado de lo que nunca lo había visto. Ni siquiera se molestó en hacer bromas, solo me preguntó, a quemarropa, si tenía algo que ver con las cosas raras que sucedían en su casa. Podría haberlo negado, pero no podía mentirle a la cara, no esta vez. Se lo dije. Le conté exactamente lo que había hecho y por qué. Se quedó atónito al principio, probablemente no esperaba que fuera tan directo. Luego comenzaron los gritos. Me acusó de ser infantil y de llevar las cosas demasiado lejos. Le respondí, diciéndole cómo me hacía sentir como un extraño. Durante años, había dejado que Diana me sacara de su vida. La discusión se intensificó y, pronto, mis vecinos se asomaban a sus puertas, probablemente preguntándose qué diablos estaba pasando. No me importó, dejé salir todo lo que había estado reteniendo durante años. Cuando terminó, mi papá parecía un hombre destrozado. Se fue sin decir una palabra más. Poco después, Diana apareció en mi lugar de trabajo. Ella no causó una escena, lo cual fue una gran sorpresa para mí, pero estaba claro que estaba allí para confrontarme. Mi jefe no estaba entusiasmado con todo el asunto, y terminé teniendo que explicarle lo que estaba pasando. Fue humillante, por decirlo menos. Las palabras se difundieron rápidamente entre la familia. Mi padre se aseguró de que pronto me bombardearan con mensajes de texto enojados y llamadas de familiares que no podían creer que hubiera hecho algo como esto. Las redes sociales fueron una pesadilla, publicaciones pasivo-agresivas, personas tomando partido, todo el paquete completo. Algunos familiares se acercaron para apoyarme, diciendo que entendían por qué lo hice, mientras que otros me condenaron, llamándome inmaduro y vengativo. La única persona que no dijo nada fue Melissa. Unos días después, me envió un mensaje en secreto diciéndome que me extrañaba y que no creía las cosas que su mamá decía sobre mí. Ese mensaje me pegó fuerte. No quería arrastrarla a este lío, pero me alegró saber que a ella todavía le importaba. Esta vez, comencé a ver anuncios de kits de pruebas de ADN apareciendo por todas partes en línea. No sé si fue una extraña coincidencia o si Internet simplemente sabía que estaba pasando por una crisis familiar, pero decidí pedir uno por capricho. Pensé, ¿por qué no? Sería interesante ver de dónde vinieron mis antepasados. Unas semanas después, los resultados llegaron, y lo que descubrí simplemente me rompió. Según la prueba, mi papá no era mi padre biológico. No podía creerlo al principio. Lo verifiqué 2 veces, pensando que debía haber algún error, pero no, la prueba era exacta. De repente, gran parte de mi vida cobró sentido, la forma en que mi padre siempre me había tratado, la forma en que Diana me había expulsado. Realmente no era parte de su familia. Nunca lo había sido. No podía dejar pasar esto. Me presenté sin avisar en la casa de mi papá y Diana con los resultados de la prueba de ADN. Necesitaba saber la verdad, incluso si era doloroso. Cuando le mostré a mi papá los resultados, parecía como si hubiera visto un fantasma. Finalmente confesó que mi mamá había tenido una breve aventura con su mejor amigo y que de ahí vengo yo. La reacción de Diana fue la peor. Al principio parecía sorprendida, pero luego, una sonrisa engreída se extendió por su rostro, como si estuviera contenta de finalmente tener algo que sostener sobre mí. Me sentí devastado. Me di cuenta de que había estado persiguiendo algo que nunca fue real durante toda mi vida, tratando de ser parte de una familia que no era realmente mía. Después de esa confrontación, decidí cortar todos los lazos con mi papá y Diana. No tenía sentido tratar de arreglar algo que se había roto desde el principio. Fue una decisión difícil, pero me pareció la correcta. No podía seguir torturándome al estar conectado con personas que no se preocupaban por mí. La parte más difícil fue decidir qué hacer con Melissa. Ella es inocente en todo esto, y no quería perderla. Nos hemos mantenido en contacto en secreto, y le he prometido que siempre estaré ahí para ella, sin importar lo que pase. En cuanto al resto de la familia, las reacciones fueron mixtas. Algunos me apoyaron, otros estaban furiosos, y algunos simplemente se mantuvieron al margen. No puedo culparlos, es una situación complicada por todas partes. Así que ahí es donde estoy ahora. Ha sido bastante difícil. No estoy seguro de si alguna vez buscaré a mi padre biológico. Él obviamente nunca me buscó, así que tal vez sea mejor dejar que esa parte de mi vida quede atrás. Gracias por leer. Si llegaron hasta aquí, agradezco cualquier consejo que tengan sobre cómo seguir adelante desde aquí. Los actualizaré si sucede algo nuevo, pero por ahora, solo estoy tratando de descubrir qué viene después. Actualización final. Hola, Reddit. Han pasado 2 semanas desde que publiqué mi historia original. Primero, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer esa larga saga y compartir sus pensamientos.
No esperaba que mi publicación recibiera tanta atención como lo hizo, y la respuesta abrumadora fue buena. Nunca había visto a tanta gente ponerse de acuerdo en algo en mi vida. El consenso fue no tener contacto y permanecer sin contacto. En serio, si tuviera $1 por cada vez que alguien me dijera que cortara los lazos de forma permanente, podría comprar otro sistema de casa inteligente, solo para jugar por diversión. Pero esto es lo que pasó, no seguí el plan. Lo sé, lo sé. Antes de que pongas los ojos en blanco y me llames felpudo o, peor aún, déjame explicarte lo que sucedió. Solo voy a decirlo, me acerqué a mi papá. Ya lo había hecho para cuando publiqué la historia original, y por eso no lo mencioné. Tal vez esperaba alguna validación de que no estaba cometiendo un gran error, o tal vez simplemente lo necesitaba antes de lidiar con las consecuencias. De cualquier manera, di el primer paso y no rompí el contacto. No fue un gran gesto. No aparecí en su puerta con un equipo de música sobre mi cabeza resonando In Your Eyes. Fue un simple mensaje de texto breve, algo así como, tenemos que hablar. ¿Podrías reunirte conmigo esta semana? No obtuve una respuesta inmediata, lo que me hizo sentir como un idiota incluso por enviarlo. Pero, más tarde esa noche, mi teléfono sonó. Era mi papá. Su respuesta, seguro. ¿Cuándo y dónde? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué romper la regla de no contacto cuando todos, incluido mi propio cerebro, me decían que era una mala idea? Es simple, realmente necesitaba un cierre. Había tantas cosas sin resolver, la prueba de ADN, el asunto de mi madre, los años en los que sentí que no pertenecía. Todo me pesaba, y no podía simplemente alejarme sin algún tipo de resolución. No se trataba de perdón o reconciliación, al menos no del todo. Se trataba de comprender. Necesitaba saber por qué mi padre me trató de la forma en que lo hizo, por qué dejó que Diana me pisoteara y por qué nunca me dijo la verdad sobre mi ascendencia. Necesito respuestas para seguir adelante, y no las iba a conseguir ignorándolo para siempre. Mira, entiendo que muchos de ustedes probablemente estén pensando que este fue un movimiento débil, que estoy siendo estúpido incluso por darle otra oportunidad. Créanme, pensé lo mismo. Leí los comentarios llamándome felpudo, diciendo que me estoy preparando para sufrir más dolor. Pero esta es la cuestión, esto no se trata de debilidad, se trata de crecimiento. He pasado toda mi vida dejando que otras personas controlen la narrativa y dicten cómo deberían ser las cosas. No se trataba de llegar a mi padre, ceder o ser una presa fácil, era sobre tomar el control de mi propia historia, en mis propios términos. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que, si no hacía esto, nunca podría avanzar realmente. Acordamos encontrarnos en mi casa. No quería hacerlo en su casa, especialmente con Diana. Ella tiene una habilidad especial para empeorar las situaciones malas, y no necesitaba que se entrometiera en esta conversación. Además, quería estar en un espacio donde me sintiera cómoda y en control, así que mi apartamento era el lugar adecuado. En los días previos a la reunión, yo era un desastre. Seguí repasando diferentes escenarios en mi cabeza, tratando de predecir cómo irían las cosas. ¿Se pondría a la defensiva? ¿Se disculparía? ¿Incluso aparecería? No sabía qué esperar, y la incertidumbre me estaba volviendo loca. Cuando finalmente llegó el día, estaba caminando alrededor de mi sala de estar, revisando el reloj cada pocos minutos. Justo a tiempo, alguien llamó a la puerta. Allí estaba él, parado torpemente en el pasillo, luciendo un poco mayor y más desgastado de lo que recordaba. Solo habían pasado unas pocas semanas desde la última vez que nos vimos, pero parecieron años. Intercambiamos un saludo incómodo, sin abrazo, sin apretón de manos, solo un hey murmurado por parte de ambos. Él me siguió a la sala de estar, y ambos nos sentamos, yo en el sillón y él en el sofá frente a mí. Por unos momentos, nos quedamos en silencio, ninguno de los dos sabiendo cómo empezar. Eventualmente, rompí el silencio con una pequeña charla. Se sintió ridículo, pero era la única manera de entrar en la conversación real. Hablamos sobre el trabajo, el clima, incluso sobre nuevos dispositivos tecnológicos que ambos habíamos estado observando. Todo era a nivel superficial, pero ayudó a romper el hielo. Después de un tiempo, la conversación naturalmente pasó a temas más serios. Pude ver cómo cambiaba la reacción de mi papá. Parecía más cauteloso, como si supiera lo que vendría, pero no estaba seguro de cómo manejarlo. Comencé preguntándole cómo estaban las cosas en la nueva casa. Su respuesta fue comprometida. Claramente sin interés en hablar sobre Diana o el fiasco de la inauguración de la casa. No perdí más tiempo. Saqué el tema de la prueba de ADN, el asunto y todas las cosas que había aprendido recientemente. Le pregunté por qué nunca me dijo la verdad, por qué me dejó crecer pensando que era su hijo, cuando no lo era. Su primera reacción fue a la defensiva. Dijo que no quería lastimarme, que pensaba que era mejor si yo no lo sabía. Admitió que no estaba seguro de cómo manejar la situación después de que mi mamá falleció y que, cuando se volvió a casar, parecía más fácil dejar las cosas como estaban. Se disculpó, pero se sintió poco entusiasta, como si lo estuviera diciendo porque sabía que debía hacerlo, no porque realmente lo sentía. Lo presioné para preguntarle sobre incidentes específicos de mi infancia, momentos en los que parecía distante o cuando dejaba que Diana me tratara como un extraño. Afirmó que no se había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas, que estaba demasiado atrapado en su propio dolor y tratando de construir una nueva vida como para ver lo que estaba sucediendo.
En un momento, se emocionó al hablar de lo mucho que luchó después de que mi mamá murió, incluso después de que ella lo engañó. Dijo que no estaba preparado para manejar ser padre soltero, y mucho menos de un hijo que no era suyo. Dijo que siempre me había amado, pero que no sabía cómo demostrarlo correctamente. Fue mucho para asimilar, y me di cuenta de que estaba luchando por expresarse. Le mencioné a Diana, cómo ella lo había manipulado y cómo me había tratado como una molestia. Él no lo negó, pero tampoco reconoció completamente el alcance de eso. Dijo que ella solo estaba tratando de hacer lo mejor que podía y que tenía su propia manera de lidiar con las cosas. Me di cuenta de que él todavía negaba lo tóxica que había sido, y eso fue frustrante. Traté de explicarle cuánto me habían lastimado sus acciones, cómo me habían hecho sentir como si realmente no fuera parte de la familia. Él escuchó, pero no estoy seguro de que haya entendido completamente. Creo que quería creer que las intenciones de Diana eran buenas, incluso si sus acciones no lo eran. Estaba claro que todavía estaba en una situación difícil, dividido entre defender a su esposa y reconocer mi dolor. Después de haber hablado sobre el pasado tanto como pudimos, la conversación giró hacia el futuro. Le pregunté qué quería en el futuro, si siquiera veía un lugar para mí en su vida. Dijo que sí, pero le dejé en claro que las cosas tendrían que ser diferentes. Le dije que necesitaba límites. Diana no podía ser parte de nuestras interacciones, al menos por ahora. No podía soportar más de su comportamiento manipulador. Él estuvo de acuerdo, aunque me di cuenta de que no era fácil para él. Hablamos de establecer horarios regulares para reunirnos solo nosotros dos, empezar a reconstruir nuestra relación. Fue difícil, pero fue un comienzo. No estaba listo para volver a sumergirme por completo, pero tampoco estaba listo para alejarme para siempre. Cuando la conversación se hizo más lenta, ambos parecíamos agotados, emocionalmente agotados por todo lo que acabábamos de pasar. No quedaba mucho por decir, así que lo terminamos. Nos levantamos torpemente y, por un momento, al final nos conformamos con un abrazo rígido e incómodo, uno de esos abrazos a medias donde ninguna de las personas sabe realmente qué hacer. Al menos fue algo. Se fue después de eso, y cerré la puerta detrás de él. Me senté en el sofá y traté de procesar todo. Decidí que, por ahora, mantendría un contacto controlado, limitado. No iba a regresar a las cosas con toda mi fuerza, pero tampoco iba a cortarlo completamente. Era un compromiso que esperaba me diera el espacio que necesitaba para sanar y, al mismo tiempo, mantener la puerta abierta para una posible relación futura. Sé que algunos de ustedes todavía podrían pensar que estoy cometiendo un error, que me estoy preparando para sufrir más dolor, y tal vez tengan razón. Pero esto era algo que necesitaba hacer por mí mismo. Necesitaba enfrentar a mi papá y enfrentar los problemas que me han estado persiguiendo durante años. No fue fácil y no solucionó todo mágicamente, pero fue un paso adelante. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.